Esta noche vamos a hablar justamente de siervos de luz. ¿Por qué siervos de luz? Porque en medio de tanta, se puede decir, negrura, en tanta tiniebla, en tanta tempestad, necesitamos fuertemente a nuestro Dios en nuestras vidas para tener de Él la gracia para cada día estar sujetados a Él. ¿Y quién más, no? De poder demostrar ello ahora en estos tiempos, como es en el libro de Job. Eso queremos compartir en esta hora. Los propósitos de Dios para un siervo íntegro. A varios de las damas, no decir también a los varones, nos gusta los poemas. Y dentro de aquello está este poema de la experiencia humana, que está los propósitos de Dios para un siervo íntegro. Primeramente vamos a ver por qué realmente su integridad de él, por qué realmente debemos escuchar ese propósito y por qué nosotros debemos constantemente ser un siervo íntegro. Vamos a verlo entonces. Nos dice Job 1:1 al 3, el más grande de todos en el oriente. No vemos a un Job que realmente era alguien alejado, era alguien de poca economía. No, era un hombre de tener, era con recursos y que tenía, como se puede decir, buen prole, buenos recursos para no solamente para él, sino para toda su familia. Un hombre íntegro, sí, pero no perfecto. Y Dios quiere justamente la integridad para cada uno de sus siervos. Ahora, ¿qué pasó ahí, no? El cambio ambiente cósmico. Job mira hacia Dios, ¿no? Si tú repasas y miras en esta noche Job 1:1 al 3, nos dice, no, hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Este varón era el más grande de todos los orientales. Se puede comparar a lo que se puede decir un millonario el día de hoy, o una persona que tiene demasiados recursos como para no caer en una pobreza extrema. ¿Sí? Los propósitos de Dios uno no lo puede entender hasta que se toca con la vida de Job, pero primeramente viendo ahora con el ambiente, ¿no? Job 1:6 nos dice la palabra de Dios, dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, dos cosas, ¿no? Nos dice aquí que realmente la palabra de Dios es bien tajante en ello, ¿no? Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, pero entre los cuales también vino el enemigo de Dios, o sea, Satanás. Ahora, si vemos más adelante, ¿no? Justamente quién era, cómo era, para qué vino, cuál fue el propósito. Y realmente puso los dados sobre la mesa
y decir en el versículo 11 y 12. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, y no blasfema contra ti y tu rostro. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces podemos decir, Satanás entonces utiliza los pueblos vecinos de Job y desastres naturales para quitarle todos los bienes que tenía ese hombre. Se puede decir, ya aquí toca la vida primeramente de la familia y después prácticamente deja un vacío existencial en él. La destrucción. Los sabeos mataron a los empleados y se llevaron los bueyes y los asnos. Caer en una desgracia no es nada fácil. Los rayos fulminaron a las ovejas y a los pastores. Yo me acuerdo cuando estaba de niño de 8 años y mi abuelo contaba que una vez cuando pasaron rayos, eso de las 10, 11 de la noche, todos, como dice, ya estaban durmiendo y al amanecer habían muerto 2 de sus ovejas. Y es así. El clima, como dice, no conoce límites. Rayos fulminaron a las ovejas y a los pastores. Caldeos mataron a los peones y se llevaron a los camellos. Un huracán da el ataque final y la casa donde los 10 hijos de Job estaban y fue destruida y todos murieron. Entonces, vemos realmente aquí hay un enemigo y parte primeramente de la destrucción. Y aquí justamente de lo que nos dice Charles Swindoll, el silencio de la voz de Dios le hará pensar que está también allá. La ausencia de la presencia de Dios hará que usted piense que Él no le importa, pero Él está ahí y sí que le importa. Aparentemente esta enfermedad ha golpeado familias, ha golpeado los límites. Hemos perdido abuelos, abuelas, padres, madres, esposos, hermanos, hermanas, y hasta el momento, no hace poco también de un pastor que, que falleció, ¿no? Y realmente da pena en ello, ¿no? Por otra parte, vemos las manifestaciones que también está habiendo en el país de Colombia y también se cobraron 2 vidas, ¿no? Tú puedes decir en esta noche entonces el silencio de la voz de Dios. ¿Qué está pasando, no? Alrededor. Y le hará pensar que está bien allá. La ausencia de la presencia de Dios hará que usted piense que a él no le importa. Y eso a veces piensan los mismos niños, los mismos adolescentes, o hasta lo mismo de nosotros, al topar, como dice Carmen, ¿no? Al toparnos con los problemas de esta vida. No sé tú, pero realmente tenemos un propósito especial. Sé que estamos pasando por momentos muy desesperados, como nos decía en esta noche una de las hermanas, que realmente está viendo cada vez más oraciones por pérdidas, por desempleo, por trabajo, por la desesperación de la salud, por la restauración de personas que están con esta enfermedad del COVID. Y realmente Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Y ahora, justamente ahora en el cielo, y ahí dice, ¿no? El nuevo concilio, ¿no? Quítale la salud y verás lo que sucede. Job 2, 5 y 6 nos dice de esa manera. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no maldice en tu rostro. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Queridos hermanos, hermanas,
hemos llegado a la mitad del tema. Pero realmente cuando pasó este desastre, ¿cómo tú te sentiste? Los primeros meses, pasando los 6 meses, pasando el año, pasando ya esta parte, y no sabes en qué momento pasará. Y a veces es muy angustioso, te comprendo, somos seres humanos, no somos seres celestiales, somos hechos de carne y hueso, pero hasta el último estamos dependiendo de un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón. Porque Job estaba siendo probado, pero alrededor no, no se daba cuenta de ello, ¿no? Quítale la salud y verás cómo te maldicen. O quítale tu familiar y a veces como no se aleja de la iglesia, digamos el día de hoy. Y sí, yo conozco en la universidad que cuando estaba estudiando año 2010 falleció un pastor, enfermedad que realmente dejó a su esposa joven y a una hija que estaba terminando psicología ya en la universidad. La chica, en vez de fortalecerse, renegó, volteó, culpó y se enfadó contra Dios. Dejó de tener amistades, dejó de leer su Biblia y pasando el tiempo estuvo demasiadamente sola. Yo pregunto, ¿esto está pasando alrededor cuando realmente nos alejamos o por lo poquito que ya no hacemos la matinal, el culto, el de estar los sábados, el de renegar, el de estar alejados, el de estar solos, solas? Justamente es ello, ¿no? Quítale y verás qué pasa. Eso es lo que el enemigo está haciendo en cada uno de nuestras vidas. Job 2:7 al 8 nos dice, ¿no? No se sabe exactamente qué enfermedad era, pero el hecho que afectó el 100% de su cuerpo, el dolor, el picazón, eran tales que Job se pasaba trozos de vasijas rotas. Era un dolor interminable, era un dolor sufriente. Si hubiera hospitales, estuviera él hospitalizado. Y ves cómo realmente terminó, ¿no? 2, 7 y 8, ¿no? Y salió Satanás delante de Jehová desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó Job un tiesto para rascarse con él y se sentó en medio de la ceniza. O sea, tanto era el dolor y realmente el sufrimiento. Y esto justamente lo pudo afirmar a través de las noticias, ¿no? Como un doctor quiso salvar a su padre, pero hizo lo imposible, pero realmente el dolor, cada día verlo sufrir, era demasiado. O sea, ver cómo poco a poco, por este virus intencionado, cómo fue acabando la vida de muchas familias, cerrando muchas empresas, desahuciando en desalojo totalmente a muchas personas aisladas en sus casas, en sus zonas de confort, a ver a toda la familia en sí. Y a veces a algunos les tocó cuidar y hasta que se contagiaron también. Y ves qué frágil puede ser la vida, como le tocó a Job. Job quedó irreconocible. Y vemos esta parte que realmente a veces yo siento que es más dolorosa contar. Porque cada parte de lo que pasó Job, no lo has pasado tú.
Él tuvo sarna maligna, picazón continua, cambios degenerativos en la piel, rostro desfigurado, pérdida del apetito, heridas, heridas con gusanos, costras del polvo, piel hendida y abominable, dificultad para respirar, párpados entenebrecidos, mal aliento, pérdida de peso, días de aflicción, diarrea, fiebre alta, la piel ennegrecida, se cae, ansiedad y lamento. Quizás si menciono, puede ser de que algunos hayan tenido uno o pocos, o el total, o unos cuantos, pero no en sí todo. Si yo pidiera en esta noche, levanta la mano a ver quién ha tenido toditos estos males, entonces te estarías comparando de lo que pasó Job. Y a veces escucho, hermanos, uy, ¿qué será no pasar como Job pasó? O estoy pasando lo mismo de Job. Pero fíjate, Job, cómo pasó cada enfermedad acumulada en su propia piel. Las consecuencias de la enfermedad. Ahora dime tú, ¿tenía la culpa? ¿No se protegió, no se cuidó? ¿Era un hombre agradecido? ¿No era un hombre que cada día decía, yo soy temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y por qué le vino él? ¿Y por qué decimos dentro de nuestra vida, no, a mí? ¿Y por qué a mí? A mi familia. ¿Por qué a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi hermana? Yo quiero decirte en esta noche, querido hermano, hermano, tú no tienes la culpa de nada. Son las consecuencias del mal que realmente arrastran bajo nuestra piel, bajo la enfermedad, que realmente queremos ser probados dentro de los propósitos divinos. Fíjate además que esto no termina ahí en desgracia o Job murió arrastrándose, muriendo, carcomido, agusanado. No, Dios no quiere eso. Dios es bueno y Él está al control de nuestra historia. Amén. Dios está al control de la historia. No piensas por lo que te vino, por lo que tú no tienes, por lo que estás pasando. No, Dios es bueno en todo tiempo. Y Él está al control de nuestra historia. Dice también, ¿no? En esta parte de Charles Swindoll, Dios es soberano. Él no es solo bueno, siempre está al control de todo el tiempo. Pregunta, ¿también cuando me enfermo? Sí, también cuando te enfermas. También cuando no puedo comprender la razón. Sí, también cuando no lo sabes explicar las razones. Pregunta, ¿cómo está sucediendo ahora? Te preguntarás. ¿Con seguridad? Sí. Dios nunca es tomado por sorpresa. Nuestras vidas nunca están fuera de control. Más todavía Dios no se siente obligado a explicar su actuación. La verdad es que aunque lo hiciera, la mayoría de nosotros continuaría sin comprender por sus caminos son más profundos. Dios puede ser invisible y parecer indiferente, pero está trabajando. Entonces, se puede decir, en Dios es manos a la obra, mientras para el ser humano es lo peor, es lo causal, ya nunca más. Job necesita irse. Job necesitó irse de su casa. Pregunta, ¿cuál era el propósito por el cual sucedía todo esto a un hombre íntegro como Job? Y la respuesta es, servimos a Dios que tiene el derecho de actuar como Él quiere y no estar obligado a dar explicaciones o pedir permiso. ¿Se dan cuenta? Como nos dice Charles Swindoll. Pero Job 2:9 al 10, la palabra de Dios tiene un propósito para ti en medio de tanto dolor y sufrimiento.
El Dios a quien servimos tiene un plan más allá de nuestra comprensión, a pesar de los tiempos difíciles como estos. Entonces, no escuché, hermanos, un amén ahí. Entonces, tiene un plan más allá de nuestra comprensión humana. Ahora, Amén. amén, amén. Amén. Ahora date cuenta, querido hermano, querida hermana. Sí, así como Job, hubo también un José. Y tú sabes bien la historia de José, que empezó, se puede decir, como dice el mundo, con pie derecho. Pero al final, su propósito de Dios fue diferente, pero al final lo puso más alto aún. Y eso justamente es lo que nos asegura en esta noche, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, que necesitamos orar por aquel o por aquella persona que necesita en estos momentos, a pesar de los tiempos muy difíciles. No podemos explicar lo inexplicable, no podemos sondear lo insondable. No debemos entonces intentar desenroscar lo inescrutable. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, hermanas, Dios tiene un propósito para tu vida. No podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Sí podemos asegurar el futuro porque tenemos justamente su palabra cada día. Tenemos todo para empaparnos y tener más allá, a pesar de una decadencia, a pesar que la enfermedad te tope, a pesar de que hay alguien sufriendo dentro de tus familiares. Quiero terminar diciéndote en esta noche, hermano. Conocí a un hombre que realmente me enseñó muchas cosas mientras estaba siendo misionero en la iglesia allá en Ventanilla. Y el hermano no decía mucho, ¿no? No era que era poco de hablar o porque era de provincia, sino por el hecho de que él agarraba su Biblia, almorzaba en la misma iglesia, en la casa de alguno de los hermanos, y se iba a tocar las puertas. No le importaba lo que le iban a decir las personas. Hermano, yo mucho tiempo he estado callado, he estado cantando aquí en la iglesia, me dijo él, pero ahora es el momento de salir. Y eso lo practicó durante 2 años. Y durante 2 años vino alrededor de 50 miembros más. Y la iglesia creció gracias a él. Y él decía, no, tú ves esos cerros, yo sé que tus pies se pueden cansar, pero el amor de Dios es mucho más grande porque hay muchas familias que necesitan de Dios. Y en estos momentos, hermanos, hermanas, Dios también necesita de ti, de que tú seas un evangelista digital, de que tú sigas predicando la palabra de Dios, de que tú no te canses de decir a esa persona, hay un futuro con esperanza. Cristo viene pronto, fuera del sufrimiento, del llanto. Y lo que me sorprende más, las estadísticas de nuestra iglesia en la división, es de que realmente hay muchísimos que en estos 3 primeros meses de este año han recibido muchos estudios bíblicos, los primeros 1,200 personas. ¿Y cuántos más faltan afuera, hermanos? ¿Cuántos más necesitan que les abran la palabra de Dios? ¿Cuántos más necesitan
tener un propósito en su vida. Déjalo a Dios actuar. Déjalo que tú puedas orar por él, por ella. Y haz dos cosas en esta noche, ¿no? Yo sé que hay una lista grande y yo quiero que esa lista amenore más. Ponte un propósito. Ponte un propósito en esta noche y decir, ¿no? Cada día que sea un sonar diferente. Y esto también lo haré para el día sábado, ¿no? Para el sábado en la tarde y proponerlo también a los líderes. De poder orar 5 días en la semana y por cada día ora por 10 familias, ¿no? ¿Puedes hacerlo eso? No te estoy pidiendo ni por 100, ni por 50, por 10 familias. Y de esas 10 familias son 10 nombres. Porque esos 10 nombres pertenecen a una familia diferente. Y si tú oras en la semana por 5, y estarás orando por 50. Y de esos 50 que encuentres 30 interesados, amén. Pues. O si encuentras a todos, mucho mejor. Y tengas un cuaderno a la mano diciendo, ¿no? Oración escrita, oración contestada. Y ahora sí, justamente en el campo misionero nos enseñaron. Oración escrita, pasaron 2, 3 meses, el hermano se sanó, Dios lo sanó, Dios lo restauró. Y eso deseamos que Dios tenga un propósito en tu vida. No es casualidad de que alguien se enfermó, no es casualidad que alguien no tenga trabajo, no es casualidad que estés pasando por estos momentos sollozosos de la vida. Arma tu cuaderno, hermano. Ármate de la palabra de Dios, porque Dios tiene un propósito para ti y tu vida. Y es un bonito porvenir que es la vida eterna. Vamos a orar en esta noche. Querido Dios que estás en los cielos, gracias, bendito Dios, porque nos alimentas, Señor, diariamente con tu palabra, porque tenemos el propósito de ser luces de esperanza. Mientras otros necesitan, estaremos orando por esas personas, Señor, cada día. Sé que están los ministerios dentro de la iglesia orando por cada uno de sus pedidos, pero animamos a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que hagan una lista de oración y oren por esas personas nuevas, por esas personas que necesitan de ti, del pan de vida. No sabemos en qué momento tú actuarás, Señor. No sabemos en qué momento quizás estamos siendo probados, pero realmente será grande la recompensa al ver todas esas personas que un día le hablamos estar en el reino de los cielos. Te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, que sean contestadas cada pedido de oración en esta noche que se ha hecho y fuera de los que también recibirán nuestros hermanos en esta semana, alguna noticia, alguna tristeza, algún dolor, aprovechemos ese momento porque Dios nos está llamando a que le prediquemos a esas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.